de graduarme. Pero pues ellas les dije ya cuando me gradué, ya les dije, van a ser, bueno, primero les dije a mis hermanas, les dije, van a ser tías. Y primero me dijeron, ay, no es cierto, nos estás jugando una broma. Y ya cuando le saqué el ultrasonido, bueno, las dos lloré y yo, ay, qué emoción, qué padre. Y me dijeron, ya le dijiste a mi mamá, y yo, no, pues apenas se los dije a ustedes. Este podcast se basa en experiencias y opiniones personales. Todo lo que se menciona aquí está expresado desde la perspectiva de los participantes y no representa una verdad absoluta. No se busca afectar ni perjudicar a ninguna persona mencionada. Hola moms, bienvenidos a un capítulo más de Metamorfosis de Mujer a Mamá, un espacio creado para todas ustedes que están en búsqueda de ser mamá, que están viviendo ese proceso o bien ya tienen a sus bebitos en brazos. El día de hoy como invitada tengo a una amiga de panza, podría decirlo, porque tomamos juntas un curso de psicoprofiláctico y nuestros bebés crecieron ya conociéndose vibracionalmente, energéticamente, y bueno, hoy hemos podido disfrutar de algunos momentos juntos. Y bueno, conmigo mi querida Mitch, una mujer muy joven, por cierto, de 21 años, una mamá que yo digo que admiro mucho por la situación en la que se encuentra hoy y que no muchas nos tenemos ese valor de tomar ciertas decisiones cuando estamos como en este papel de ser mamás por mil y un cosas que se hablan en la sociedad, de que pues no sé, de pronto siento que nos mueven más, aunque no sean las adecuadas para nuestra vida, para lo que sea, pero yo la admiro mucho su valentía y sobre todo porque, como les comenté, es súper joven, tiene 21 años, y aventarse ese reto. Obviamente está acompañada y ella nos va a platicar un poquito más si es como se ve también, porque de pronto nosotros podemos ver algo, pero nos sentimos diferente en la situación, ¿no? Entonces, con nosotros nuestra querida Mitch. ¿Cómo estás, Mitch? Y muchas gracias por invitarme ya aquí. Gracias a ti. Ya habíamos pospuesto una vez por circunstancias, pero bueno, hoy ya estamos aquí, me da mucho gusto, porque creo que tu historia es una historia muy, muy valiosa para muchas mujeres y sobre todo, como lo comentaba, eres una mujer muy joven, una mamá que se convirtió muy joven en ese papel tan importante o en esa figura tan importante para un ser que obviamente viene a cambiarnos la vida por completo y que pues hoy vives acompañada pero a la vez sola, ¿no? En este proceso tan, siento yo que es complicado, desafiante, cansado y que en algún momento llegamos a tener ciertas pláticas que ahorita vamos a profundizar un poquito más. Y que algo que me llamó mucho la atención es cómo en tu familia o en tu círculo, como el convertirte en mamá, es como dejar de lado toda tu vida como persona individual, amigos, pues salir un poco, pues a tener un espacio, una privacidad de, bueno, ya te voy a mi bebé, no porque no lo quieras tener más tiempo, pero pues también necesitas un respiro ante esa situación. Y hoy pues estás sola, el papá de tu hijo, pues ahorita nos vas a platicar si sigue o no sigue ahí, pero tomaste tú la decisión o se tomó la decisión de ya no estar con él por ciertas circunstancias. Pero pues quiero que empecemos, Mitch, un poquito, que nos platiques de dónde vienes, o sea, ¿vives hoy con toda tu familia, tu mamá, tu hermana y tu abuela? Mis dos hermanas, mi abuelita y mi mamá. Okay. Mi sobrino, mi cuñado y Nate. Ok. ¿Cómo vives o cómo pues llevas esa relación con tantas personas al mismo tiempo, viviendo, siento yo que también experiencias similares, porque pues tu hermana hoy también ya es mamá, que más adelante vamos a platicar con ella, pero su bebé es mucho más pequeño que Nate, o sea, Nate tiene ahorita, ¿cuántos? 9 meses? 10 meses. Y el hijo de tu hermana tiene 2 meses, o sea, sí es una diferencia pues considerable.
Pero cuéntanos, ¿de dónde vienes, Micho? O sea, ¿cómo creciste en tu familia, con tu mamá, con tus 2 hermanas? O sea, Pues yo crecí con mi mamá, mi papá y mis hermanas hasta que cumplí 8, que fue cuando mi papá nos dejó. Y fue cuando nos venimos a vivir con mi abuelita. Nosotras vivíamos en Querétaro y nos regresamos a vivir con mi abuelita. Desde ahí pues hemos estado, ahora sí que todo el tiempo nosotras, y siempre ha sido pues como convivir con mucha mujer. Y yo sí, uno de mis más grandes deseos era que mi hijo fuera hombre, porque era como, ya somos muchas mujeres, que alguien venga a romper el patrón. Y pues y las dos, ¿no? O sea, tu hermana y tú tuvieron varones. Sí, entonces pues sí fue como cambiar, nos dijeron, después de que fueron puras mujeres, ahora vienen puros hombres. Y sí, es totalmente diferente. Mi mamá también nos dice, es que es muy diferente criar niñas que criar niños. Y, por ejemplo, mi mamá, cuando está jugando con Nate, dice, bueno, es que es muy chistoso porque no para ni un minuto. Y cuando se acuerda de cómo éramos de chiquitas, dice, es que ustedes pues estaban tranquilas. Entonces, sí, dice, con razón dicen que las niñas son más tranquilas porque los niños tienen más pila, más energía y no tienen botón de apagado. Entonces, sí, es como muy diferente también esa convivencia. Y yo incluso acercándome con mis amigos hombres es como, pero a ver, enséñame más como del mundo de los hombres porque pues es algo que yo no he convivido. Ajá, que desconoces. Hubo una vez que un amigo me dijo, vamos pues, a pasear, sí, pasamos a una tienda de ropa, cosa rara que yo no fui la que entró. Y me dijo, es que los hombres entramos a comprar ropa una vez al año. Y yo, ¿cómo que una vez al año? O sea, ¿cómo? Y me dijo, sí. Y pues ya me dijo, no, pues es que nosotros aprendimos como esta parte desde pues nuestros papás y todo. Y yo sí les dije, pues es que yo realmente no tuve eso con mi papá, porque mi papá nunca iba de compras con nosotras. Siempre la que iba era mi mamá. Y aunque mi papá era el que hacía las tareas con nosotras, pues no era como tanto saber del hombre, sino como lo que teníamos que hacer nosotras y ya. Y sí jugaba con nosotras cuando éramos chiquitas, porque cuando éramos chiquitas mi mamá era la que trabajaba. Bueno, para nosotras también ha sido como un patrón de mucha fuerza en la mujer, porque mi abuelita también crió a sus 3 hijos sola y mi mamá pues también nos crió a nosotras con la ayuda de mi abuelita, pero pues a final de cuentas como mujer, sin un papá, sin una pareja. Entonces, pues hemos aprendido como a tener toda la enseñanza de una mujer, pero no hemos tenido como convivencia con los hombres. Entonces, ahorita descubrir todo eso con los bebés es como, ok, es muy diferente. Y de las primeras veces que le cambiaban el pañal, me decían, no, te ayudamos, pues, como fue cesárea, sí me costaba trabajo moverme y todo. Y de las primeras veces, pues a mí me había explicado el pediatra que se le tenía que ir bajando el prepucio y todo. Y de repente mi mamá, cuando le cambió el pañal, dice, ¡ay! ¿Qué le pasó? No entiendo, no sé qué es esto. A mí no me tocó eso. Y yo pues, les estaba tratando de explicar y en eso se empezaron a parar todas como, pues, ¿qué pasó? Y todas así de, ¡ay! ¿Qué es esto? No sé qué. Y creo que la que fue más fácil entenderlo fue mi abuelita, porque pues también tuvo un hijo, pero pues nada más se atacó de risa y fue como, pues sí, o sea, a final de cuentas es algo que vas aprendiendo. Pues sí. Y a mí ya me había explicado la pediatra, pero ella sí fue como de, ay, ¿qué se hace en estos casos? ¿Cómo se le cambia? ¿Cómo se limpia, no? Porque hasta eso es muy diferente. Sí. Un capítulo abierto para, o sea, tu familia englobando a tu mamá y tus hermanas y tú, obviamente, porque como dices, el estar siempre rodeada de mujeres no es lo mismo, no son las mismas peleas que con un hombre, ¿no? Sí. Y que obviamente van a ir aprendiendo todas juntas y siento que es algo bien padre, ¿no? Como que descubrir todas al mismo tiempo de, ay, esto sucede, esto pasa.
Pero también es una incertidumbre bien grande de, ¿y ahora qué viene, no? O sea, esto pensé que era lo más heavy y ahora, ¿qué más, no? Sí, y pues también vemos como las diferencias con el otro bebé, porque pues ya sabemos ciertas cosas. Por ejemplo, a Nate lo que le pasó fue que tuvo intolerancia a la proteína de vaca y le habíamos cambiado la leche porque no encontrábamos la que tenía que tomar y estuvo mal del estómago, evacuaba con sangre, entonces pues sí, o sea, sí nos preocupó. Y el pediatra nos dijo, no, es que tiene alergia a la proteína de vaca, pero váyanle dando pues poco... Introduciendo. Ajá, introduciéndole poco a poco porque le habían mandado leche de cabra. Entonces pues ya como para hacerle un tipo lavado para que no le siguiera afectando, le mandaron leche de arroz y le ayudó y ya después regresamos a la de cabrita y ahora ya incluso está tomando leche entera. Entonces súper. ya como que lo superó, ya puede comer de todo. Qué bueno. Pero el otro bebé como que le pasó un poco lo mismo y cuando le quisieron hacer lo mismo con la leche de arroz, lo puso peor. Entonces sí, no sabemos también cómo qué darle porque pues le damos una leche y le cae pesada y le dábamos otra y también le cae pesada. Entonces estamos... Es que todos los bebés son bien diferentes. Sí, entonces pues el doctor todavía anda medio averiguando qué se puede pasa? hacer. Sí. Pero sí es como... Y Nate es muy chistoso porque ve la mamila de Chris, del otro bebé, y la agarra y es como, no, esa no es la tuya. Y luego se la quiere cambiar. Entonces también le decimos, no, esa no. Ay, pues es que están súper chiquitos y como que todavía no reconocen qué es bueno y qué es como que no tan bueno, ¿no? Pero ahorita un poquito regresando al tema de... Obviamente que te criaste alrededor de puras mujeres. ¿Cómo es, pues, crecer con puras mujeres, entre puras mujeres? Obviamente tuviste hasta cierto momento tu figura paterna, pero ¿cómo es entrar en esa... Siento que es en la etapa más difícil de nosotros como pues en la adolescencia de cómo entras y da un giro súper drástico tu vida de pues ya no tienes como que esa figura y cuando te conviertes en mamá y sabes que va a ser un hombre, obviamente pues como qué pensamientos vienen a ti, o sea, cómo fuiste también tú pues un poco poniendo las bases a ver, o sea, necesito tener esto y esto porque pues si no, ¿cómo voy a sobrevivir? Pues en sí era también como parte de lo que platicaba con mi psicóloga el otro día, porque le decía es que a mí, en vez de que me afectara como mal el que mi papá se fuera, me afectó como de una manera diferente en la que yo empecé a resolver las cosas. Fue bueno hasta cierto punto, pero malo por otro porque tuve que madurar más rápido incluso que mis hermanas. Porque a mí me tocó ser la que resolvía, al ser yo la más cercana a mi papá, me tocó resolver todo. Y hubo un tiempo en el que estuvimos mal económicamente, yo tenía 9 años, y me tocó resolver como, pues, ver qué comíamos mi mamá, mis hermanas y yo, y todo, hasta que llegó un punto en el que sí le dije a mi abuelita, ¿sabes qué? La situación está así. Y fue también uno de los motivos por los que nos regresamos con mi abuelita, porque yo ya no podía estar, pues, como no podía en sí conseguir trabajo a los 9 años, estaba Es que complicado. era lo que te iba a decir, o sea, a los 9 años, ¿qué piensas? ¿No piensas? O sea, en tu mente no debe de pasar como, obviamente hay muchas circunstancias por las cuales atravesamos, pero dices, a los 9 años debería de estar pensando en... pues no reprobar el examen, pues jugar y todo eso. Y de pronto el tomar ciertas decisiones, y a lo mejor tú también fue porque viste a tu alrededor, a lo mejor, pues que a ellas les pegó de manera diferente que a ti, y pues si no, pues al final se iba a hundir pues la familia, ¿no? Sí, porque muchos de mis tíos pensaron que nos iba a afectar más a nosotros, pero creo que al final afectó más a mi mamá, porque ella sí estuvo como más decaída y
pues también por las fechas, fueron fechas muy difíciles porque fue muy cerca de Navidad. Entonces, pues esa Navidad sí me acuerdo que fue como una Navidad horrible para nosotras y pues en vez de pasar la Navidad con la familia como normalmente lo hacemos, la pasamos con unos amigos de mi mamá y pues fue como una Navidad muy extraña para nosotras porque es que mi papá no está en Navidad, pero a la vez era como de, pero ya no va a estar. Entonces, pues sí, siento que a mí me tocó resolver como muchas cosas y eso pues como que activó mucho mi energía masculina y hasta la fecha sigo siendo como la que resuelve. Y fue mi problema con el papá de mi bebé porque él no resolvía nada. Y eso a mí también me frustraba, era como, es que ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no sé qué? Pero resulta que era porque yo tenía tan arriba mi energía masculina que me chocaba mi energía con la de él. Y entonces yo era la que tenía que resolver y él era como de, pues que alguien más resuelva. Y eso fue como uno de los problemas que tuvimos como desde el inicio. Y pues yo sí le dije, mira, vamos a rentar, vamos a ver esto, vamos a hacer esto. Y pues en cierta forma también pues todo lo pagaba yo. Aunque no tenía un trabajo con un sueldo elevado o estable, pues con lo que iba ganando, como siempre he sido de ahorrar, pues era como separar los gastos. Era como de, ok, tengo de aquí al 15 para gastar en lo que es el súper, lavandería y demás, y el 15 pues ya como la renta, la luz, el gas. Entonces me dividía de esa manera y pues ya lo lograba sacar adelante. Y cuando él me dijo que ya no quería estar con nosotros y que pues nos fuéramos de la casa, mi primer pensamiento fue, claro, para él ahorita es muy fácil decirlo, pero en unos días va a estar pensando cómo le va a hacer para pagar todo lo que yo pagaba. Y así fue. Sí, me dijo, es que no sé cómo pagar las cosas, no sé cómo hacerle, no sé cómo resolver, no sé. Y para mí fue como o sea, yo ya no tenía que estar ahí porque todo me tocaba resolver a mí. Y era muy cansado también, porque fue también desde todo el embarazo estar resolviendo. Y aunque él dice que sí estuvo conmigo en el embarazo, se la pasaba o con sus amigos, o saliendo con su primo y la novia de su primo, o inventando cualquier excusa para no estar. Y yo estuve viviendo con su familia, pero yo tenía que resolver igual todo, porque pues a mí era quien mandaban al súper y pues iba ahí caminando por las cosas y todo. Entonces pues yo realmente como que siempre he hecho las cosas por mí y por los demás. Entonces pues esa parte como que también me ha costado un poco más de trabajo ahora, porque es como es que ya no es por los bebés adultos, sino también por un bebé y por mí. Entonces eso es lo que ha estado como más cansado hasta cierto aspecto, pero es como, ya estoy tan acostumbrada que es como, pues ya es normal. Vuelves tan, Entonces lo normalizas. Y platícanos un poquito, Mitch, o sea, ¿cuánto tiempo llevabas con tu pareja en el momento en el que se enteraron que iban a ser papás? Llevamos ya 2 años. Ok, o sea, ¿en algún momento sí platicaron como de vamos a formar una familia, estos son los planes a futuro? Sí, de hecho, bueno, fue como muy curioso porque al principio de la relación estábamos los dos como de no, pues no quiero hijos, por lo menos no por ahorita, y empezamos a tener, o sea, como que en eso estábamos bien, pero después pues empezamos a platicar ya más un poco pues sí me gustaría tener hijos, pues sí es que imagínate, no sé qué. Y cuando empezamos a hablar de eso fue cuando nos dijo el ginecólogo, tienes 1.5 meses de embarazo. Entonces los dos fue como, ok, sí, pero no lo esperábamos tan pronto. Tan ya. Entonces fue como, pues apenas lo estábamos empezando a hablar y cuando nos enteramos fue como de,
pues ya no hay duda, o sea, ya está ahí, ya se hace. Entonces sí fue como un poco, nos tomó por sorpresa que fuera tan pronto, pero sí fue como, pues ya, adelante. ¿Y cómo, o sea, cómo tomó la noticia tu familia? O sea, porque pues obviamente, no sé, ¿estabas estudiando en ese momento? ¿Cuál es o sea, Sí, qué hacías? estaba a una semana de graduarme. Okay. Pero pues ellas les dije ya cuando me gradué, ya les dije, ay, van a ser, bueno, primero les dije a mis hermanas, les dije, van a ser tías. Y primero me dijeron, ay, no es cierto, nos estás jugando una broma. Ya cuando le saqué el ultrasonido, bueno, las dos lloré y lloré, ay, qué emoción, qué padre. Y me dijeron, ¿ya le dijiste a mi mamá? Y yo, no, apenas se los dije a ustedes. Y a la semana le dije a mi mamá, bueno, yo estaba trabajando, y le dije a mi mamá que quería verla, que si podíamos ir por un café, y me dijo, ay, no, mejor vente a la casa cuando salgas del trabajo, pues yo salía como a las 12. Y le dije, no, porque pues me meriendí y no sé qué, no, pues mejor vamos por un café. No, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entre plática y plática, de repente mi mamá nada más me pone, ¿estás embarazada? Y cuando leí el mensaje me quedé como en el mismo shock que cuando el ginecólogo me lo dijo. Entonces fue como de, ¿qué le digo? Porque pues no se lo quería decir así, o sea, se lo quería decir bonito y todo. Y nada más me quedé pensando y fue como, es que ¿cómo se lo digo? Pues ya nada más le mandé un sticker, bueno, un GIF así. Y ya dice mi mamá que cuando leyó, bueno, cuando vio el GIF, le dijo, o sea, dijo, ay, voy a ser abuela. Y que estaba mi abuelita al lado de ella. Y que la reacción de mi abuelita nada más fue decirle, para que veas lo que se siente ser abuela a tu edad. Entonces, pues mi mamá nada más como que entró en shock y ya después, pues dice que sí se emocionó y que como los 2 días fueron a buscar ropita y sí. O sea, en ese momento, es que en ese momento vivías con tu novio, Ajá. bueno, el papá de tu hijo. Ok. Entonces sí, yo como, pues, o sea, quería verlas para decirles, pero pues mi mamá como siempre sabe cuando hay algo, pues supo y entonces sí fue cuando se enteró. ¿O le dijeron a tus hermanas? No, mis hermanas no le dijeron. Pero pues mi mamá ya Intuición. llevaba, con su intuición ya llevaba tiempo así de que, ¿estás embarazada? Y yo, no, mamá. Y ya cuando me enteré, pues sí fue como de, pues sí. Sí, estaba embarazada. Te brillaban los ojos, como dicen las abuelitas. Tú estás embarazada porque te brillan diferente los ojos. Sí. ¿Y cómo te cayó el 20? O sea, obviamente dices, cuando les dijo el doctor fue así como de, ok. Y luego cuando le dices a tu mamá, bueno, ella te dice a ti, estás embarazada, fue como de, ok, estoy embarazada, pero ya es real esto, ¿cómo? No, pues cuando nos dijo el doctor, es que fuimos al doctor porque justo del trabajo me iba a ver con mis hermanas y me caí en la bici, porque me iba a todos lados en bici. Pero ya sabes, esas caídas feas en las que te encajas el asiento y todo. Y unos días después, pues ya me tocaba mi periodo, pues yo me sentía como rara, pues como tenía los cólicos, pero no me bajaba y tenía el dolor también de lo de la bici y todo. Y dije, esto no es normal. Entonces fuimos al doctor porque dije, pues que me diga qué está pasando. Y lo primero, la verdad, cuando yo vi el ultrasonido, lo primero que pensé era que era un tumor, porque sí me encajé feo el asiento así como así y hacia adelante, o sea, feo. Y yo lo primero que pensé pues era que era como un tumor, una cosa así. Y me dice, ahí está. Y yo, ¿qué es eso? Y ya fue cuando me dijo, tienes 1.5 meses de embarazo. Y entonces fue como, eso no me lo esperaba. O sea, él tenía que salir sí o sí. Dijo, no, es la caída o nunca te vas a enterar, madre, de que existo. Entonces fue como, ok. Y sí fue como, o sea, obviamente llegaron un montón de
preocupaciones a mi cabeza porque fue como, no tengo una casa, no tengo estabilidad económica, no tengo como como muchas cosas para tenerlo, pero lo voy a tener porque sí lo quiero. Entonces, cuando lo platicamos, su papá y yo, fue como, ¿sabes qué? Sí van a hacer, porque sí lo quiero, porque ya lo habíamos estado empezando a platicar y porque ya está ahí. Entonces, cuando íbamos viendo cómo iba creciendo, era cada vez más la ilusión de, ya quiero conocerlo. Bueno, a mí desde el segundo ultrasonido fue como, es que ya lo quiero conocer. Sí, me acuerdo que en el curso era como que lo que decía siempre es que me da como ansiedad el ya saber, o sea, conocer cómo es y todo eso. Sí, me acuerdo mucho. Y es que yo soñé varias veces como el cómo podía ser, pero en mi cabeza era como de, ay, no sé, es que no sé cómo salga y ya quiero verlo y todo. Y en los ultrasonidos pues tampoco se dejaba ver mucho, porque agarró la placenta de almohada y entonces Ya lo no se tapaba movía. su carita. Y fue como, no, déjate ver. Entonces, pues a mí sí me daba como esa ansiedad por querer conocerlo, porque no se dejaba ver. Entonces era como, es que yo quiero ver tu carita, déjate ver. Y pues no, hasta que salió Hasta y que ya fue nace. como, ay, Qué bonito. sí. Pero, o sea, ¿cómo fuiste resolviendo pues esa parte de lo que mencionabas de, a ver, o sea, me encuentro en esta situación, pero sí quiero ser mamá? O sea, porque en tus planes y en tu historia sí existía un quiero ser mamá, ¿no? Pues fui resolviendo poco a poco, dije, mira, ahorita no tendré un trabajo estable, pero se va a ir logrando poco a poco y me tengo que esforzar. Entonces siempre he tenido como ese chip de, si me esfuerzo lo logro. Y cuando en mi trabajo se enteraron del embarazo, también como que me costó trabajo porque me despidieron por estar embarazada. Entonces esa parte fue como de, ok, ahorita me quedé sin trabajo, no importa, ahorita con que mi bebé esté sano, con que vaya bien, con que no tenga problemas y poco a poco se va a ir dando todo. Y sí, cuando llegaba a sentirme muy, muy bajoneada de, pues es que no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo casa, no, o sea, propia, era como, sí le marcaba a mi mamá y le decía, mamá, es que me siento así, que, o sea, dame un consejo, y mi mamá solo me decía, mira, yo lo que te puedo decir es que cuando hay hijos, todo se va dando. Trabajo, casa, comida, todo se va dando. Y me dijo, a mí me pasó, yo tampoco tenía nada y cuando las tuve a ustedes, todo se me dio. Entonces, pues fue como bueno, vamos a esforzarnos, pero también a confiar. Y ya cuando yo tenía como 7 meses, fue cuando nos mudamos nosotros solos a Toluca y pues ahí teníamos nuestro departamento que yo, pues conseguí. Entonces fue como de, bueno, ya logré un paso. Y luego pues ya estando allá fue como, no, pues alguien que me pueda contratar y todo. Y ya fui buscando y conseguí que me contrataran. Entonces también fue como un paso más. Y pues así, siempre, o sea, siempre como que buscando es como he ido saliendo adelante. ¿Cómo te sentías emocionalmente en ese momento, Mitch? Mal, muy mal. Me sentía sola. Sentía que no estaba saliendo las cosas como pues, me hubiera gustado. Porque, como ya mencioné, estaba prácticamente sola. Cuando estaba en Toluca, él se venía a trabajar acá de miércoles a domingo. Los lunes y martes trabajaba ya con su tío, pero yo lo veía 20 minutos, que era a la hora de comer, y ya cuando regresaba, que era cuando me decía buenas noches. Entonces, pues sí, me sentía muy sola y yo, pues, me llegué a enojar por eso también, porque saliendo del trabajo él salía a las 7 y todavía se iba a casa de sus tíos y ya regresaba después.
Y pues yo sí era como de, a ver, o sea, nosotros somos tu familia, no tienes por qué estarnos poniendo en segundo lugar cuando estamos creando una familia. Y me enojaba mucho porque también llegaba pues a las horas que quería y habíamos tenido el acuerdo de que ya cuando él dejara, bueno, como el trabajo que tenía que era por contrato, que cuando se terminara su contrato él me iba a ayudar a cuidar a Nate en las noches y al final él se iba con sus tíos a quejar de que por qué tenía que llegar tan temprano al trabajo si no dormía nada porque tenía que ver al niño en la noche. Cuando a mí me decía, tú tienes que hacer la casa, tienes que llevar la ropa a lavar, tienes que ir al súper, te tienes que ir a trabajar y además tienes que cuidar al niño todo el día. Y él nada más se iba a trabajar y se enojaba porque lo tenía que ver 2 minutos en la noche. Entonces, pues yo sí le dije, es que no, o sea, no, tampoco se vale que me estés cargando tanto a la mano. Le dije, está bien que yo resuelvo, pero tampoco se vale. Le dije, dijimos que íbamos a hacer un equipo y aquí yo no veo ni un equipo ni una familia. Y pues fueron como agravándose las cosas hasta que me dijo, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí porque yo no me voy a regresar a la ciudad y pues tú sí te vas con el niño. Y fue como, ok. Esa semana coincidió en que mi mamá iba a ayudarme para llevarlo a los tamices y mi mamá llegó el martes, yo me sentía súper mal del estómago, ni siquiera fui al trabajo y el miércoles él me dice eso en la noche. El jueves mi mamá y yo ya teníamos todo empacado y ya nos tocó nada más llevarlo a los tamices y el sábado ya nos regresamos. Entonces sí fue como todo muy rápido. Y me decía mi mamá, pero ¿cómo te sientes al respecto? Y le dije, pues yo con respecto a él, ya, o sea, ya no siento nada porque ya teníamos tanto tiempo con muchos problemas que realmente mi ruptura pasó hace meses. Y entonces yo no, o sea, no me siento mal por mí, sino me siento mal porque mi hijo va a crecer sin un padre como me pasó a mí. Y fue algo que coincidió porque pues él también lo había dejado a su papá cuando estaba chiquito y cuando su mamá se entera de todo esto le dice, ¿sabes qué? Estoy muy enojada contigo porque tú me dijiste que no querías hacer lo mismo que tu papá y fue exactamente lo que hiciste. Entonces, y le dijo, bueno, nada más que tú sí te viste más abusado porque lo hiciste desde más temprana edad. Entonces sí fue como, pues, enojo. Lo que yo traía era enojo, me sentía muy, muy enojada, porque además él lo que me decía, el día que me dijo que ya no quería nada, me dijo, yo llevo rato ya queriendo terminar la relación, llevo mucho rato sintiéndome así, pero no te quería dejar con el bebé en la panza. Cuando me dice eso, mi enojo subió 3 veces más y fue como, me lo hubieras dicho, hubiera sido más fácil para mí, no hubiera venido a Toluca, no le hubiera puesto tu apellido. No hubieras resuelto como resolviste para una familia en ese momento, ¿no? Exacto. Y sí le dije, lo hubiera resuelto para mí, para mi hijo, no, ni siquiera te hubieras quedado en la casa que yo conseguí. Digo, no porque la compráramos porque era rentada, pero sí fue como el esfuerzo que yo hice por buscarlo, por rentar, por hacer el contrato, todo, porque el contrato incluso estaba a mi nombre. Y cuando él me dice eso, yo le escribo a la señora, a la dueña del departamento, y le digo, mira, ¿sabes qué? Pasó esta situación, no quiero que el contrato siga a mi nombre y tampoco los pagarés. Por favor, cámbialos al nombre de él. Entonces, él así como de, no, que se quede a tu nombre. Le dije, no, porque si tú no pagas, a quien le van a cobrar es a mí. Y eso es tu responsabilidad. ¿Tú querías vivir solo? Órale, va. Hazte responsable. Lo dices y hasta se me quebró así sentí en la garganta la sensación de querer llorar, porque yo qué difícil,
O sea, de pronto cuando tú vives una situación desde niña y que no la quieres replicar y por una u otra circunstancia se dan las situaciones como de, o sea, ¿qué tengo que resolver yo? O sea, pues siempre he pensado así, pero es como que una situación bien delicada porque dices, yo no crecí con un padre y ahora estoy viviendo como que la misma situación y no es tanto por mí, yo siento que sí. Es bien feo porque de pronto hay muchos hombres que lo que dices, ¿no? O sea, como que están tan enojados con la vida y con la vida que les tocó en ese momento y pasar por un sinfín de cosas que no se dan cuenta que están replicando el mismo patrón desde siempre. O sea, no son conscientes y pues de ahí pues también te toca, pues, te digo, entre las patas. O sea, Sí, sí, entonces pues, aunque yo decía, bueno, está criado bien porque está entre mujeres, pues siempre hace falta como el otro lado, ¿no? A mí pues incluso me pasó con, pues igual con mi papá, o sea, siempre he estado con mi mamá, con mi abuelita y todo, pero siempre es como, si quiero pedirle un consejo que no sea como, o sea, como saber más de los hombres, a mi papá pues me cuesta más trabajo porque como que no le tengo tanta confianza como para preguntárselo, porque como se fue, es como, ¿cómo le voy a preguntar algo a alguien que se fue y me dejó si no sabe ni cómo es mi vida día a día? Y aunque sí de repente le llego a contar de algunas cosas y sí lo veo y todo, es como, pues no es la misma confianza que mi mamá, que me ve llorar cada 2 días, que me ha visto, bueno, que nos peleamos por la adolescencia, que es como toda esta pues, convivencia diaria, como con alguien que pues, no la tiene. Y yo sí era lo que decía, pues ahora sí que yo no le puedo enseñar a rasurarse o no le puedo enseñar cómo ir al baño de hombres o no sé, como esas cosas que sí es pues, totalmente nuevo también para mí. Y pues eso, son cosas que yo no le puedo enseñar. Y bueno, sí le puedes enseñar, pero desde tu parte como femenina, ¿no? O sea, como de que puedes rasurarte de esta manera y que ya él después vaya pues buscando cuál es la forma en la que, o sea, que tenga la base y él ya vaya aprendiendo. Digo, al final sí, no digo que sea indispensable, tampoco los hombres dentro de una crianza, porque sí hay cosas que a lo mejor puedan aportar dentro de, pues en el tema emocional, mental, lo que sea. Pero digo, o sea, como mujeres tenemos muchas habilidades y creo que tú una de ellas fue el poder elevar tu vibración masculina porque así lo necesitabas. O sea, nosotras como mujeres sabemos resolver y sobrevivir ante cualquier circunstancia. Entonces, obviamente entiendo como que esa parte de esa figura, ese hombre, o sea, literalmente ese barbón o ese lo que sea que vaya y le diga a mi hijo, tienes que agarrarte así para ir al baño, tienes que hacer eso, o sea, porque pues, de pronto digo, pues puede que tenga sentido, pero pues como mujeres creo que, o sea, tu mamá logró hacer muchas cosas con ustedes, siendo mujeres, pues no importa, o sea, hombres, sí hay una diferencia, pero no creo que sea algo que no puedas lograr. no, O sea, aprender, ¿no? sí he estado como igual buscando videos como para explicarle cuando sea necesario, pero, o sea, sí en su momento sí fue como de, es que ¿cómo voy a hacer yo eso que ni yo misma entiendo? Entonces sí ha sido como de, ay, pero, o sea, que se puede, claro que se puede, Sí, pero... lo has logrado. O sea, hoy con tu hijo de 10 meses, o sea, digo, creo que las épocas o las situaciones más complicadas son cuando tu bebé realmente está súper pequeño. O sea, porque no sabemos ni qué onda, ¿no? O sea, ni si va a ser popó o lo que sea y pues estamos en blanco y vamos aprendiendo conforme a la marcha y ya después
no digo que sea pan comido, pero pues obviamente los retos los vas tomando como que un poco más relajada, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, mi mamá también me dice, es que para mí esto es nuevo y ha sido como mm, mi pareja de ayuda, porque sí, la que me ha echado muchísimo la mano es mi mamá. Y luego pues cuando ella se va, me dice, por favor distráelo, porque como mi mamá trabaja en Querétaro cada 15 días, me dice, por favor distráelo, que no me extrañe mucho, no sé qué. Luego yo, pues cuando tengo que salir, igual también le digo, por favor distráelo, igual, y es como, pues hemos como logrado ese, más Ese bien como que match. tiene ese apego hacia las dos. Entonces sí es como, pues aunque no tiene una figura paterna, pues hacemos lo que podemos. Pues sí. ¿Y cómo, o sea, cómo fuiste también haciendo que tu hijo se adaptara a la situación de ya no va a estar su papá? O sea, sí, obviamente los hijos no les, o sea, sí les puedes decir con palabras, porque pues son súper inteligentes, ya hemos visto que, o sea, vienen súper revolucionados y que a nosotros a los 10 meses íbamos a estar haciendo más que dormidas o no sé, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo viste también con Nate como que ese cambio, pues de ya no está una figura que a lo mejor está 2 horas, no sé, pero pues como que de pronto medio reconoce? Pues en sí como que no le ha afectado porque lo ve más o menos lo mismo que lo veía antes. Entonces, porque lo ve cada 15 días, eh, un día a la semana, unas 4 o 5 horas y ya. Entonces, pues lo ve más o menos lo mismo que lo veía. Ay, entonces no es como que le haya Diferencia. afectado. ¿Y tú cómo estás hoy? O sea, ¿cómo has logrado un poco pasar ese, pues ese bache que te tocó vivir desafortunadamente? Pues he estado, me metí al gimnasio un tiempo, me metí otra vez a trabajar, que también a mí cuando trabajo me ayuda porque es como despejar mi mente de mis problemas personales y enfocarme en el trabajo, entonces es como borrón y cuenta del trabajo y cuando salgo es como, ok, vaya el trabajo y otra vez lo personal, ¿no? Entonces eso también como que me ayudó a, pues por lo menos a sobrellevar las cosas un poco. El problema es de que pues hubo unos temas en el trabajo, entonces pues otra vez me quedé sin trabajo, pero no me dejo tirar tan fácil. Es algo que he aprendido, que no debo hacer, que no debo dejarme tirar tan fácil, porque a final de cuentas si permito que cualquier situación me tire, no salgo de adelante. Entonces, el trabajar, el haberme metido al gimnasio un tiempo y principalmente el estar tomando terapia es lo que me ha ayudado mucho. Sí, que justo para mí un tema bien importante que sí, pues es el tema del trabajo, que la otra vez que nos vimos lo platicamos de, o sea, estuve aquí trabajando y ya no me renovaron el contrato y luego me metí a trabajar a este lado y ya también no me renovaron y es como de, o sea, es quizá por, no sé, en algún momento en tus entrevistas platicas, es que soy mamá soltera o algo, o... Pues de hecho, cuando estuve trabajando en el Oxxo, lo que pasó fue que más bien como que mi jefa estaba un poco en desacuerdo de no ser el centro de atención, porque como eran puros hombres antes de que yo llegara y ella era como, la única mujer. Y cuando yo llegué, pues fue como, no, pues es que ya no tengo yo la atención, porque además ella es una mujer más joven, y entonces pues no, como que no le gustó, y entonces me puso un 4 para sacarme. Y dije, y como yo me di cuenta, dije, ¿sabes qué? No, mejor me voy.
Y en el otro trabajo que fue en Chuck E. Cheese, sí me dijeron cuando en la entrevista les platiqué que soy mamá soltera y todo, fue cuando más me dijeron, perfecto, entonces vemos que sí tienes trato con los niños, adelante. Fue como lo que hizo que sí me contrataran, pero tuvieron una mala comunicación en recursos humanos y varios de los contratos no los renovaron. Entonces, pues a varios sí nos dijeron, pues no es cosa nuestra, pero pues te damos solución, y ya como que ya no le dieron soluciones y ya tampoco renovaron contratos, y pues fue cuando pues ya me quedé fuera. Qué difícil, ¿no? Y en esos momentos donde donde la situación se ve que no avanza, como decías, hacia lo que quieres, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo logras estar, obviamente, con tu hijo? Porque la vez que nos vimos, obviamente tu hijo es una bala, o sea, nuestros hijos están muy cabrones, pero, o sea, decíamos justamente con otra de nuestro grupo de amigas de panza, que tu hijo era así como de, ¿pero qué le diste? O sea, porque estaba muy cañón. Yo me acuerdo que cuando nos vimos, creo que él tenía como 2 meses, si no mal recuerdo, y ya se tomaba como 8 onzas y que quería estar platicando con nuestros hijos que estaban, bueno, se iban como por 3 meses, 4 meses, si no mal recuerdo, y ya se quería poner ahí el señor a sentarse a platicar con los niños y súper prendidísimo. O sea, ¿cómo le haces como para tratar de, o sea, obviamente dices, estoy en el trabajo y es como que borro de mi mente todo mi tema de personal, me enfoco en el trabajo, pero ¿cómo le haces obviamente como para tener paciencia? Porque pues te veo que tienes un chingo de paciencia, y pues obviamente con esa sonrisa en la cara, porque yo desde que te conozco siempre has sido como una persona que todo el tiempo pues tiene una sonrisa en la cara, y que de pronto es como de, ay, no manches, o sea, yo me siento súper cansada, a lo mejor la estoy pasando mal, no estoy como que en mis mejores 5 minutos, y pues mi cara lo demuestra, ¿no? Y te veo y platicando un poco de la situación, y digo, o sea, ¿cómo le haces para tener una sonrisa en tu cara todo el tiempo? Y sobre todo con tu hijo, o sea, que pues obviamente se comunica un chingo contigo. O sea, yo lo vi ese día y era así como de, ma, esto. Pues poco a poco le he ido como diciendo, mira, vamos a hacer esto, pero nos tenemos que tener paciencia los dos. Tú porque tienes que entender que yo apenas estoy aprendiendo, y yo porque pues para mí es nuevo tener un niño, bueno, un hombre en mi vida. Entonces vamos a tenernos paciencia. Si quieres algo, me lo tratas de explicar, porque sé que todavía no hablas muy bien. Entonces es como lo que le explico, y se queda así como que me pone atención, y entonces ya como que analiza lo que le estoy diciendo y luego se lo pongo en práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando le digo, ¿quieres leche? Si no quiere, me hace así como, no, ya estoy lleno. Y cuando quiere más, me hace así, como, dame. Entonces, cuando quiere algo, lo señala y te hace así. O cuando quiere ir a algún lugar, o te lleva, o igual te señala y te hace así como de, vamos para allá. Entonces le dije, mira, aunque tú no hables, tenemos que encontrar una forma de comunicarnos para que sea más fácil entendernos los dos. Entonces le digo, si tú quieres agua, tú señálame el agua. Claro que ya, agua sí lo dice, entonces te dice, agua. Y ya es cuando tiene sed, entonces ya le doy su lechita. La paciencia la he ido trabajando igual poco a poco, porque es pues entender que es una personita nueva, que no conoce el mundo, y que más bien él me va a enseñar más cosas a mí que lo que yo le puedo enseñar a él. Entonces es como igual decirle, tenme paciencia por lo que tú me estás enseñando, pero yo te tengo paciencia porque sé que tampoco es como tan fácil para ti pasar de tener todas las comodidades en la panza a pasar a ¿qué es todo esto, no? Uh-huh. Entonces
pues ha sido como también enseñarle eso. Y lo de la sonrisa, pues en sí vengo de una familia que es como que muy reservada. De todos del lado de mi mamá siempre es como de, ay, ¿cómo estás? Bien. Aunque les hayan diagnosticado cáncer, aunque les hayan dicho que los tienen que operar, aunque lo que sea, siempre te dicen bien. Pero siempre están como igual, como que muy serios, muy todo, y siempre te dicen bien. Entonces, para mí como ese decir estoy bien, siempre ha sido como mi sonrisa, porque no todo el mundo tiene que saber mis problemas no son para cualquiera, no, o sea, todo el mundo tiene sus problemas, entonces es mejor pues, bueno, más bien como que me enseñaron eso, ¿no? Como que es mejor que tú mantengas tus problemas porque la gente también tiene sus problemas, entonces pues ocúltalos de la mejor manera que puedas y siempre, obviamente todos tenemos un punto de quiebre, ¿no? Y a mí estuve en varias escuelas. En varias de mis escuelas sí me decían, es que, ¿qué tienes? Porque era cuando ya tenía los ojos llenos de lágrimas, pero yo estaba así en la clase y era como, no, ¿qué tienes? Y yo, nada, estoy bien. Entonces siempre es como estoy bien, pero aunque no lo esté. Entonces trato siempre de mostrar una sonrisa porque... Y me ha pasado mucho también en la calle. Luego la gente está como de malas, está enojada, está igual con sus problemas y ven que le sonríes y te sonríen y es como de, ¡ay, qué bonito ver que todavía hay gente que te sonría! Uh-huh. Entonces, pues por eso siempre también trato de mantener mi sonrisa. Eso es algo bien valioso porque justo hace poco conocimos a un señor de aquí del edificio de vigilancia. Entramos a estacionarnos y todo y siempre Artur y yo somos mucho de hola, buenas noches y pues tratamos de ser cordiales con la gente que sea, no importa el nivel socioeconómico, o sea, para mí eso me da igual. Y siempre es que como, hola señor, buenas noches y así, ¿no? O sea, como, y el señor nos dijo, qué bueno que haya gente que todavía sonríe y te trata como por igual, porque dice, y eso hasta si uno está encabronado, si uno trae algo, se le olvida. Y eso es bien cierto porque no me acuerdo, me pasó una situación de una persona que la estaba pasando muy mal, o sea, muy mal. Y con el hecho de que le sonrías o que hola, buenos días o cualquier cosa, o sea, hacen que también le dé un motivo a ese día por salir adelante, por decir, bueno, 5 minutos sonrío y me siento pues más relajado, más tranquilo, porque tengo 1000 cosas o sea, no sabemos qué estamos pasando y qué vamos a necesitar. O sea, que esa sonrisa nos pueda salvar la vida por completo. Claro, o sea, es como también, bueno, me han salido como un montón de videos en TikTok de, pues justo, lo que le puedes cambiar en una vida por una sonrisa de 5 minutos. O lo que sea, ¿no? Cuando, por ejemplo, también se te olvida algo en la casa y dices, ay, no, mejor no me regreso. O sea, esos videos dicen, sí, regrésate, porque ese regresarte por algo te puede salvar la vida. Claro, no en un temblor, pero por ejemplo, ¿no? O sea, han habido casos en los que salen apurados y dicen, ay, se me olvidó esto. No, pues no importa, ya se van y, no sé, tienen un accidente o algo y entonces como que rebobinan y dicen, a ver, no, sí me regreso, y se regresan a buscar lo que se les está olvidando y se salvan de que tengan ese accidente. Sí, pues es que es un tema igual de incertidumbre, ¿no? Porque, o sea, tu destino ya lo tienes marcado. Entonces, si tu destino es que tengas un accidente, si te regresas y te pasa el accidente, pues bueno, ese era tu destino, ¿no? O sea, es que la vida es tan, híjole, tan sorprendente porque puede pasarte muchas cosas buenas, pero pueden pasarte cosas claro. Y dices,
O sea, ¿qué estoy pagando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué karma estoy pagando? Ajá. Sí. Pero digo, es como que, no sé, la vida es curiosa. Pero, Nietzsche, quería regresarme un poquito al tema de justo que platicabas de no la viviste tan bien en tu cesárea y, o sea, platícanos como que tu experiencia, yo también soy cesariana, pero yo me acuerdo que yo tenía mucho miedo por el tema de la cesárea, porque escuchaba un sinfín de cosas bien horribles y yo decía, por Dios, sálvame de esta situación, que no me toque cesárea. Me tocó cesárea y me fue muy bien, la verdad. Pero, o sea, ¿a ti cómo fue tu experiencia? Platícanos un poco como la noche o el día o no sé, la hora en el que te dijeron, van a hacer date. O sea, ya lo vas a conocer. Pues en sí, el doctor me decía, tú vas para parto, sigue haciendo los ejercicios, tú vas para parto. Y yo le decía, ay no, doc, es que me da mucho pavor. Y me decía, ¿pero por qué? Y yo no sé, me da mucho pavor el parto, o sea, me aterrorizaba. Entonces era así como, ay, no podía pensar, no podía pensar en que fuera para, o sea, parto. Entonces, porque sí me decía, ya está acomodado, pero todavía no se encaja. Y un tiempo atrás, lo que me dijo el doctor fue, es que tuviste pérdida de líquido. Pero todo fue porque me dio una infección en la garganta y le pregunté al doctor que qué podía tomar y me dijo que paracetamol. Me tomé un paracetamol. Luego fui con otro doctor porque no me hacía efecto, o sea, no mejoraba, me sentía mal, tenía toda la garganta inflamada. Y yo le dije, doc, pues, ¿qué puedo tomar? No, pues que tómate una amoxicilina. Y yo, bueno. Y luego me tocó cita con el ginecólogo y me dijo, es que tienes pérdida de líquido. Y yo, ¿cómo? Porque me dijo, ¿no has sentido como si te hicieras pipí o así? Y yo, no. Y me dijo, es que tienes pérdida de líquido, disminuyó tu líquido cuando, o sea, disminuyó tu líquido del que traías. Y yo, no, pues, no, yo no me he dado cuenta. Y resulta que fue como un efecto que tuvo el medicamento, no la amoxicilina, porque era una variante que se podía tomar en el embarazo, pero fue, primero pensamos que había sido eso, pero resultó que no, que lo que fue el paracetamol, lo que causó que se viera como si hubiera pérdida de líquido. Entonces, obviamente nos preocupamos muchísimo y yo desde ahí empecé es que, ¿y si tengo alguna complicación en el parto? ¿Y si se me sube la presión? ¿Y si sí? Entonces empecé como a angustiarme mucho y es que yo no quiero que sea parto. Y el doctor me decía, pero vas muy bien, vas para parto. Y yo no quiero que sea parto. Yo no quiero que sea parto porque además, estando en Toluca sola, mi pánico era que no llegara ni Joshua ni el doctor. Y que estuviera sola y que no supiera qué hacer, porque además tampoco tenía coche ni tenía quien me pudiera llevar. Entonces mi pánico fue tal que dije, ¿sabes qué? Mejor lo programamos, porque no puedo tener parto. Entonces le dije al doctor que lo programáramos y me dijo, está bien. Y me lo programó para que fuera cesárea y ya llegamos a la cesárea. Y creo que estaban más nerviosos todos los demás que yo. O sea, yo ya como cuando decidí que fuera cesárea me quedé más tranquila, pero fue muy feo. O sea, fue bonito y fue feo a la vez, porque obviamente vi a mi bebé por primera vez y fue como, pues, como me lo imaginaba. Entonces fue como muy bonito eso. Pero lo que fue muy feo fue cuando salí del doctor, llegamos a la casa, o sea, ya el día siguiente, llegamos a la casa, él me dice, bueno, pues te dejo, ya me voy, porque tengo que ir a trabajar. Y me deja a su mamá en la casa. Y su mamá como que no entendía lo que era tener una cesárea. Entonces voltea y me dice, y te vas a parar y me vas a hacer tu cama y te vas a poner a recoger tu casa y te pones a barrer.
Y yo, a ver, en primera es mi casa, ¿por qué va a venir a darme órdenes a mi casa? Y eso pues me enojó y fue como, no, o sea, no, pero tampoco me dejaba estar acostada y tampoco podía como pararme mucho para ver a Nate. Y cuando me lo pegaba para darle pecho era como muy feo porque ya pataleaba muy fuerte y muy duro, entonces cuando le hacía así me daba justo en la herida y era como, ay, sí se puede, sí se puede, sí se puede, pero pues a la vez resultó que tenía como el frenillo pegado y no podía agarrar bien el pecho y su abuela me hizo sentir muy mal porque me dijo, es que es tu culpa porque no le quieres dar, no te lo quieres pegar y es tu culpa que tengas esa fiebre porque no quieres darle de comer. Entonces pues a mí me hizo sentir muy mal porque pues traes todas las hormonas al mil y todo y yo pues sí fue como, pues, no tengo en quién refugiarme, no, o sea... ¿Y tu mamá en ese momento? Mi mamá en ese momento estuvo en la semana quedándose en un hotel con mis hermanas, pero la verdad es de que no estábamos tampoco como muy bien en ese momento por el papá de mi bebé que tuvimos problemas con él. Y pues como que sí me separó de ellas, entonces fue un momento muy feo porque no solamente estaba pasándola mal por estar sola, sino que estaba pasándola todavía mal porque estaba mal con mi mamá y mis hermanas, que eran el apoyo que tenía, porque la familia de él no es mi apoyo. No, nunca lo fue, ni no lo ha sido, ni lo va a ser. Entonces, sí fue como, y mi mamá me lo dijo, no es lo mismo que se quede la suegra que se quede tu mamá. Y le dije, no sabes lo mucho que yo padecí el que no estuvieras tú conmigo, porque sí fue como, quiero a mi mamá y no puedo decirle que quiero a mi mamá porque no estamos bien. Entonces eso fue como lo que hizo que fuera feo, pero pues a la vez el que me exigiera tanto la señora fue lo que hizo que no saliera completamente bien. O sea, se supone que cuando te abren, pues tiene que tener, sí reposo absoluto, porque pues obviamente tienes una rajada como de 15-20 centímetros en una parte pues importante en tu cuerpo, obviamente. Y no es como una rajada de, ay, te cortaste con el cuchillo, es como de no sé cuántas miles de capas nos rajan cuando tenemos la cesárea, ¿no? Y en algún momento sí le llegaste a decir a este güey como de, oye, ¿qué pedo con tu mamá? O sea... Ah, sí le dije, mira, tu mamá está así, yo no me puedo estar moviendo, no sé qué. Y él solamente me contestó, pues ya el domingo voy para allá. Y fue como... O sea, ¿no llegaba a tu casa? No, es que fue cuando todavía estaba trabajando acá. Aquí. Entonces se iba los martes en la noche y regresaba los domingos en la noche. Y lunes y martes trabajaba allá. Entonces me dijo, pues ya el domingo voy. Y fue como, ¿me estás entendiendo? Ya no puedo con tu mamá. No puedo, es demasiado. Y a pesar de que no fueron como tantos días, porque pues Nate nació un miércoles. Y bueno, jueves, viernes, sábado, domingo son 4 días pero eternos. con la señora sí, pues también sin poder hacer nada, porque la tele ni siquiera estaba en mi cuarto, estaba en la sala, entonces tampoco me podía como parar. Teníamos unos muebles que mi mamá la verdad nos ayudó a conseguir, nada más que como los pedimos por internet pensamos que eran más grandes. Y ya sabes que te llegan chiquititos, ¿no? Y pues tampoco era como muy cómodo, tampoco... Y pues si quería salir de la casa, tampoco podía porque eran 4 pisos y no había elevador. Madre. Entonces sí era como de, ay, ya, por favor, alguien llévese a la señora porque ya me estoy volviendo loca. Y todavía se quedó como semana y media más, entonces yo sí estaba así como, ya, por favor, ya. Qué difícil, ¿no? Porque, o sea, no me imagino lo frustrante, sí, o sea, que se siente, más bien la impotencia de no decirle, lárguese a su casa, o sea, agradezco como que lo que me quiera ayudar, pero, o sea, en vez de ayudarme me está chingando.
y más en un momento tan vulnerable para nosotras, porque pues obviamente emocionalmente, como lo hemos platicado en varias ocasiones, es una montaña rusa de emociones, o sea, a mil. Entonces, uno también, el que no le pudieras dar pecho a tu bebé, porque no pudieras, sino porque había una situación externa a ti y el que te echara la culpa es como de hacernos sentir las peores mamás del mundo, de es que no le puedes hacer, y es como de, a ver, o sea, lo que platicaba justamente al inicio de, socialmente hay muchas cosas que se satanizan en la maternidad, como de si no haces eso eres una mala madre, si no te quedas con el papá de tu hijo eres una pésima, o sea, a ver, o sea, no conocen el contexto y a lo mejor antes, porque sí, la verdad es que yo digo, qué valentía de todas esas mujeres que aguantaron a su marido hasta la muerte viviendo una vida de mierda, o sea, de acoso y abuso psicológico, o sea, horrible, y que hoy en día yo digo, de verdad, porque no progresamos como sociedad y sobre todo las mujeres que hemos vivido o a nuestros antepasados el infierno y siguen cometiendo las mismas cosas con nosotras, o sea, como que tratando de replicar, es como de, a ver, o sea, ¿qué onda, no? Sí, y pues más de lo que me enojó de eso fue que como al mes de eso, o sea, cuando Nate ya tenía un mes y una semana, ella me dijo, no, es que yo nunca le pude dar pecho a mi hijo. Y yo, fue como de, ¿Y cómo me fue a decir entonces a mí que yo era una mala madre porque mi hijo no podía agarrarse cuando no era cosa mía, sino que pues, no podía abrir bien su boquita? Entonces, ese día sí fue como de, mejor ya no digas nada porque estoy a dos de golpearte. que es lo que te digo, o sea, cómo es que nosotras, o sea, siendo mujeres viviendo ciertas situaciones, replicamos con otras mujeres que están viviendo la situación que nosotros ya pasamos en su momento. Es como de, a ver, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué nos hace falta como sociedad sobre todo con las mujeres? Porque siento que no somos empáticas en muchas cosas. Y es como de, güey, o sea, tú ya lo pasaste, lo viviste, lo sufriste, ¿por qué debería yo de estar viviendo y sufriendo lo mismo que tú ya pasaste? O sea, hazme la vida más fácil. No es como que resuélvemela, pero sí es como de, güey, o sea, si ya lo puedes, exacto, o sea, dame el tip que a lo mejor te funcionó, a lo mejor no me va a funcionar, pero pues, como decíamos, tienes una base de dónde partir para una solución, ¿no? Y más como con los bebés, que lo que decías con tu hermana de, bueno, a Nate le funcionó que la leche de arroz y después tal, pero con el bebé de tu hermana no ha podido ser porque pues todos los organismos son diferentes aunque vengan de de lo mismo, pues. Sí, justo. Igual el día que mi hermana estaba saliendo del hospital, bueno, que se les eternizó porque según les iban a dar el alta como a las 3 de la tarde y salieron del hospital hasta las 12 de la noche, porque no les daban el alta. Entonces, me escribió mi abuelita y me dice, oye, ¿tú qué hiciste para tener así como...? Porque yo tenía muchísima leche y primero la pediatra nos dijo, es que al estar tan lleno se ponen duros y al bebé le cuesta trabajo agarrar. Ya después fue cuando vio lo del frenillo y me dijo, no, es que no eres tú, es tu bebé. Pero yo tenía muchísima leche y mi abuelita sí me dijo, oye, ¿tú qué hacías para tener leche? Y yo, nada, salía como vaca, o sea, sí, era muchísima. Pero pues obviamente cuando él le hacen la cirugía me dijeron que me lo pegara, pero para ese momento pues ya no me salía tanta leche. Entonces, y como realmente no se acomodó porque le molestaba y pues era mucha. Y pues, o sea, los dos nos pusimos mal porque a mí me dio fiebre por eso y él pues porque no la podía pescar. Entonces sí, pues eso también afectó para la pérdida de la leche. Y por más que me decían, es que pégatelo, y yo me lo pegaba, no, ya no, más bien como que no se acostumbró. Entonces mi abuelita cuando me pregunta eso le dije, pues es que yo no hacía nada, solamente tenía mucha leche que yo no podía sacar.
Y bueno, o sea, sí me la sacaba, pero pues ya después, pues ya como que... Incluso le decía a mi mamá que no me duró tampoco tanto la leche. Fueron nada más como 2 semanas y ya después de eso ya no tenía nada de leche. Y mi hermana sí me decía, es que yo le quiero dar pecho, pero no tengo leche, entonces queremos ver qué hacías tú. Y le dije, pues es que yo no hacía nada, pero a mí sí me decían que tomara mucha agua. Y de hecho a mí en el embarazo por lo del líquido, bueno, es que tuve muchas complicaciones, tuve deshidratación y aparte la pérdida de líquido. Entonces sí, a mí me decían, tienes que tomarte 3 litros de agua diarios, más 2 Peñafiel y un electrolit. Y yo, esa es demasiada agua, ¿a dónde va a caber tanto? ¿Que no ven que hay un bebé aplastando mi vejiga? Ay, es lo más incómodo del mundo. Sí, entonces yo sí decía, ¿dónde piensan que quepa tanta agua? O sea, me voy a inundar. Pero pues tenía que estarme tomando el agua porque incluso por la deshidratación se empezó como a comprimir mi piso pélvico y entonces llegó un punto en el que estaba medio empujando hacia arriba a Nate. Entonces sí fue como también parte de las complicaciones que tuve, bueno, de las que me enteré en su momento, porque ya después de que nació Nate y todo, ya cuando tenía como 3 meses, cambiamos de pediatra y me dicen mis hermanas, me dice el pediatra, ¿tuviste alguna complicación al momento de la cesárea? Le digo, no, nada más tuve como la deshidratación y la pérdida de líquido. Y me dicen, ¿pero en qué etapa fue? Le digo, no, pues en los primeros meses. Ah, no, pero, o sea, ya como al final, ¿tuviste alguna complicación? Le digo, no. Y volteé a mi hermana y me dice, sí tuviste. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿De quién estás hablando? Y me dijo, sí, nos dijo el doctor que justamente cuando le iban a cortar el cordón a Nate, te estaba queriendo dar preeclampsia. Y yo nada más me quedé así porque a mí el doctor no me dijo nada más me dijo, aquí está tu bebé, ya está todo bien. Y me dieron de alta muy rápido y todo, entonces pues yo dije, pues yo no tuve ninguna complicación. Y hasta que me dijo mi hermana, que fue así como de, órale, pues yo no sabía. Me dijo, no, o sea, es que al final nada más ya se esperaron tantito, ya como que se te arregló y todo, pero sí estuviste a punto de que te diera preeclampsia. Y yo, ¡ay! Pero y sí es una de las situaciones más complicadas durante el embarazo, la preeclampsia. Sí, pero fue ya cuando estaban sacando, o sea, cuando estaban a punto de cortar el cordón. Entonces sí fue como, no, espérense. Pero hasta eso, pues fue muy rápido. Entramos como a la 1:30 al quirófano. 1:37 ya había nacido Nate. Y como 1:40 ya estaba yo en recuperación. Ay, no manches, o sea, súper rápido. Fue muy rápido. No sé si eso haya también hecho que obviamente el tema de la recuperación también en tu casa pudo haber sido pues así, ¿no? Porque por ejemplo a mí me dejaron en recuperación como 40 y tantos minutos, casi 1 hora y cachito, porque pues yo me acuerdo, o sea, yo no tuve dolor ni nada, pero cuando me sacaron al área de recuperación y me dejaron ahí, la enfermera me presionó porque traíamos yo traía una como sondita de la sangre y eso que te dejan, y me presionó así, yo así de ¡ah! Y me dijo, ay, no te salió nada de sangre, qué bueno. Y yo, ok, y me dijo, yo no te voy a hacer, porque pues obviamente lo hacen cuando todavía como que quedan desechos y sangre o no sé qué. Y me dijo, pero bueno, de todos modos te voy a dejar aquí 40 minutos para que, pues, en lo que pues vas sintiendo las piernas, te vas recuperando. Y así va cada rato, así como, ¿ya sientes el dedo del pie? Y yo, no. Bueno, hay que esperarnos. Y yo ya quería ver a mi bebé porque me acuerdo que en ese momento cuando me lo pegaron, o sea, yo lo vi, fue como de 2 minutos o menos y se lo llevaron. O sea, ya no lo tuve más tiempo y ya luego me pasaron a recuperación. Ay, no, a mí hasta eso no me lo quitaron.
Más que cuando lo sacaron, se lo dieron al papá para que lo cambiara, bueno, para que lo vistiera y todo. Bueno, primero al pediatra para que lo checara. Ajá. El pediatra le dijo, vas, vístelo. Me acuerdo que hasta yo me ataqué de risa porque el papá no lo sabía vestir. Entonces le dije, ya ves, te faltó practicar el psicoprofiláctico. Y los doctores pensaron, ay, esto está diciendo puras incoherencias porque está sedada. Está drogada. Pero no, sí me acuerdo perfecto de todo. Y le digo, a ver. Y me lo acerco nada más así. Y le digo, acércamelo más porque no traigo mis lentes y no veo nada. Y pues ya nada más como que se puso el anestesiólogo en medio. Y yo así como, ¿qué quiero ver a mi bebé? Y ya me dijeron, ahorita ya lo ves. Ya me terminaron de cerrar, me cambiaron ahora sí que de camilla. Me lo pasaron, me lo pegaron. Estuvimos en recuperación como hora y media más o menos. O sea, pero tenías a tu bebé. Tenía a mi bebé y le estaba dando de comer. Y ya, de ahí ya nos pasaron al cuarto y nunca me lo despegaron. Ay, a mí sí me lo despegaron. Malditos. Ay, yo. No sé por qué fue bien rápido, o sea, y aparte yo me acuerdo que ahorita haciendo como que memoria cuando me estaban cerrando, ay, yo sentí algo bien horrible en el estómago que hasta sentía como si me fuera o sea, se me estuviera bajando la presión porque, pues, no sé, te acomoda, no sé qué hizo la doctora. Y yo decía, no, y yo le decía al anestesiólogo, es que me siento mal, o sea, siento bien horrible lo que me están haciendo. Pero ya en ese momento ya se ven, bueno, ya tenía la pediatra del bebé, le estaba midiendo, bla, todo. Y ya se lo llevaron. Y se fue con Arthur. No, a mí sí me dejaron a Nate. Y ya hasta que subí al cuarto fue cuando igual me presionaron y yo, no hagan eso. Ay, es que Y sí fue como duele. de, ay. Y en eso volteé la enfermera y me dice, ¿te quieres bañar? Y yo, ¿cree que tengo fuerzas para pararme? Y si no ves me quedé así, le dije, más al rato. Y me dijo, bueno, es que ya te van a quitar la sonda, entonces ya te tienes que empezar a parar al baño. Y yo, ¿qué? Ay, es que... Entonces sí, como que fue muy rápido todo. Y por eso te digo que fue como bonito, pero a la vez no. Porque fue como bonito el tener a Nate todo el tiempo, pero no porque fue también todo tan rápido que fue como de, no me puedo ni parar, o sea, me siento súper débil todavía. Cuando me obligaron a empezarme a parar, me paré y yo sí sentí que me iba a caer porque mis piernas se hacían así, porque todavía no las sentía muy bien. De la anestesia. Y me quedé de, ay, y nada más me alcancé a agarrar así de la cama y ya fue como de, ay, ya, mejor me quedo aquí tantito. O sea, eso está bien padre porque, o sea, platicando, como cada una vive una experiencia totalmente diferente, así como de, yo no tuve a mi bebé todo el rato. Pero tú fue así como de, yo siempre me botaron del... Sáquese ya, está bien, árale, así. Y a mí, por ejemplo, sí me dejaron una noche. O sea, me metieron en la noche. Mi hijo nació como a las 9 de la noche. O sea, yo entré a las 8, como a las 9 ya había nacido. Me quedé esa noche y al otro día me dieron de alta como hasta las 9 de la noche. O sea, pero te digo que mi mamá me dijo así como, muévete, camina y todo para que tu intestino y tu cuerpo empiece a reconocer que ya no tienes al bebé y pues que no vaya a haber alguna complicación y todo. Y ya así como de, bueno. Y ya dije, pues a ver cómo me va, porque como yo estaba sentada en la cama y no me había movido, dije, ay, pues esperemos que todo bien. Y me levanté y dije, ah, no siento dolor, súper. Y ya me fui y todo, y yo sí, ya en la casi noche ya me di un jague porque pues sigue saliendo sangre y todo eso. Y ya me dieron de alta. Pero sí digo, eso está padre porque para el siguiente bebé que tenga, voy a decir, no quiero que me despeguen a mi bebé, todo el tiempo lo quiero conmigo. Sí, porque pues uno no sabe, o sea, como que estamos en un momento que pasa tan rápido que ni te dejan pedir nada y hacen lo que ellos creen que es mejor y pues ni siquiera saben de nada. No, mi hermana también, bueno, te digo que ellos sí se ingresaron como a las 3 de la tarde más o menos.
y no sabíamos nada de mi hermana, eran las 8 de la noche y no sabíamos nada de mi hermana. Estábamos en el cuarto y no la subían, al bebé tampoco. Estábamos así de, ¿qué pasó? No, pues ya mi hermana la fueron subiendo como 10:30 de la noche más o menos. Y al bebé como hasta la 1:40 de la mañana. Y ellos sí, pues yo le decía a su papá, ¿y ya viste a Chris? No, o sea, sí, nada más cuando salió, pero pues no lo he vuelto a ver. Y pues para mí sí fue como de, qué raro, porque pues siendo como igual de la misma clínica, le separaron a su bebé y fue pues mucho tiempo. Y en cambio pues a nosotros sí como fue en el hospital, en la, ay, ¿cómo se dice? En la base pues de la clínica, en el hospital de la clínica, sí nos dijeron aquí el parto es humanizado. Y de hecho tenían diferentes como técnicas. Había una en la que... ¿En Toluca? En Toluca. En la que lo podías tener como en la hamaca o en parto en agua, en la cesárea, parto natural, y pues sí tenían como varias cosas. Y decían, no, pues hay quienes hasta prefieren tenerlo paradas. Y yo, ¿cómo le hacen para tenerlo paradas? Y yo, bueno, por el parto, ¿no? Pero sí fue como de... Yo no podría, o sea, bueno, yo sí me aterroricé al pensar que era parto, entonces sí fue como de... Ay, Mitch, te has aventado. Esa experiencia no se vive 2 veces. No, pues Sí. está padre y más también porque acompañaste a tu hermana durante o sea, sí, parte del proceso me imagino, porque pues el bebé tiene 2 meses ahorita, entonces casi 8 meses estuviste acompañándola también, ¿no? Sí, nada más que nosotras nos enteramos, pues nos enteramos cuando ya tenían como casi 4 meses de ellos y nos dijeron antes de Año Nuevo. Entonces, o sea, literal, 2 días antes de Año Nuevo. 2 días antes de que naciera. Casi. Entonces sí fue como, pues, o sea, fue como, wow, voy a ser tía, pero a la vez estaba como cargando con todas mis emociones, pues de lo que estaba viviendo con el papá de mi bebé y pues con todo lo que ya había pasado con su mamá y pues que yo sí a mi familia sí las tuve lejos. Entonces sí fue como, pues qué padre. O sea, no podía expresar mucha emoción por todo lo que yo estaba viviendo y lo que volvemos a lo de la sonrisa, ¿no? Fue como el tiempo en el que sí me costó mucho trabajo volver a sonreír porque pues fueron cosas que sí sentí yo como muy, muy, muy difíciles y por más que yo trataba de expresar mi emoción y todo, pues sí era como de, pues qué bueno. Y sí, hasta mi mamá me decía, estás muy apagada, ¿qué tienes? Y era como, no, pues, es que ¿cómo te lo digo sin sentirme mal yo? Entonces era como, pues todo eso. Y mi hermana me dijo, es que no te emocionó mi bebé. Y le dije, no, sí me emociona ser tía, pero pues es que no entiendes todo lo que estoy viviendo. Y ya cuando me regresé con ellas, igual me decía mi hermana, es que el embarazo es un proceso hermoso, es algo mágico. Y como yo lo viví completamente diferente, pues sí fue como, qué bueno que lo vivas así. Y me dijo, ¿cómo viviste tú el embarazo? Y le dije, porque me dijo, ¿cómo lo viviste tú? Algo así me dijo. Y yo le dije, es que para mí no fue así, para mí fue pues un proceso más solitario, doloroso, triste. Pues yo no pude disfrutar, incluso cuando pateaba a mi bebé era como de, está pateando, y por más que quería emocionarme y sentir como todo así bonito, pues estaba viviendo tantas cosas que no lo pude disfrutar. Entonces era lo que yo le decía a mi hermana, es que, porque sí me dijo, ¿y cómo era él cuando sentía las patadas? Pues él nada más ponía la mano y me decía, ¿tienes hambre o es el bebé? Y para mí era como de,
pues el no poder compartir como esa emoción. Y yo los veía a ellos y era lo que le decía a mi psicóloga, o sea, los veía a ellos en su proceso y era como de, ¿por qué yo no pude vivir algo así, no? Pero a la vez era como de, bueno, porque ellos, o sea, el papá sí le hablaba al bebé, o sea, el papá de mi sobrino, sí es como que estuvo, pues no todo el embarazo, pero sí estaba como al Más pendiente y todo. Y pues al yo tenerlo todo opuesto, sí era como, pues yo realmente no lo disfruté, pero ahorita estoy disfrutando mucho a Nate, aunque es una balita y me trae para todos lados. Y todos le decimos, ay, a todos nos traes como quieres, nada más se ríe. Es que sí, es bien tremendísimo. Sí. Sí, sí. Ay, Mitch. Pues la verdad es que te agradezco mucho que hayas abierto una parte pues muy tuya. Como decías, mi vida, mis problemas no son para todos, pero te agradezco mucho que lo hayas compartido porque hay muchas mujeres viviendo la misma situación afuera y que a veces no tenemos esa valentía de poder compartir y pedir ayuda también de, oye, estoy viviendo esto y me siento así, y el que tú tengas ese valor de poder compartir el cómo lo viviste desde, viviste maltrato emocional con tu pareja, con su familia, estando tú embarazada, estar sola sin alguien que te apoyara, o sea, yo lo digo y digo, madres, o sea, son muchas cosas en un mismo momento en donde, o sea, no sé qué hubiera hecho yo en esa situación, ¿no? Y que tú decías, pues, soy una pieza difícil de tirar y que la verdad es que por eso decía, yo te admiro mucho porque no todas tenemos la valentía y no todas tienen la valentía de tomar decisiones tan profundas por nuestros hijos, ¿no? Que dicen, yo voy a estar aquí por mi hijo, y es como de, no lo hagas por tu hijo, también hazlo por ti, porque si tú no estás bien, o sea, tu hijo no va a estar bien, aunque creas que la decisión de estar con una persona de cierto tipo y, o sea, le vaya a ayudar, no, creo que de pronto perjudicamos. Pero bueno, no es juzgar, sino más bien compartir que hay decisiones que aunque sean lo más difícil por la personita que viene, pero son lo mejor para también darles a ellos una estabilidad, un equilibrio y sobre todo las bases de que pueden ellos tomar las decisiones aún viéndolas difíciles, ¿no? Claro, sí, es como también igual veía un video que decía, hay muchas personas que dicen, moriría por mi hijo, pero tú irías al gimnasio por tu hijo, comerías sano por tu hijo, y al final del video la pregunta era, ¿tú vivirías por tu hijo? Y cuando yo lo vi fue como, sí es cierto, hay muchas personas que dicen moriría por mi hijo, pero ¿cuántas dicen viviría por mi hijo? Bueno, hija, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es como, o sea, yo cuando lo vi me pegó así como mucho y fue como, pues sí, es muy difícil que alguien diga voy a salir adelante por, y no solo moriría por él. Sí, son palabras muy duras y de pronto la gente las siente muy crueles, pero es la realidad. O sea, la verdad yo cada que veo a una mujer saliendo que a ganarse la vida por sus hijos, digo, es una valentía bien grande y aparte llegan a su casa porque no tienen quien les ayude y es como de no manches, o sea, no digo más mujer, sino digo que tiene lo que te decía, las mujeres estamos hechas para sobrevivir. Que vemos muchas que pues sí, lamentablemente muchas cosas nos sobrepasan, ¿no? Y que de pronto la vemos difícil y lo que sea, pero, o sea, teniendo esa certeza de que dices, que tu hijo te vea vivir tu vida, le va a enseñar a él que puede vivir y disfrutar su vida y que hay cosas
que tiene que tomar decisiones, pero que es eso, o sea, solamente son momentos y los momentos pasan, no duran para siempre, si así lo decides también, ¿no? Ay, Sí. Mitch, te vuelvo a decir, te agradezco mucho el que hayas abierto pues esta parte que siento que es como muy sensible, pero sobre todo, o sea, te puedo decir que te admiro mucho y que yo creo que vas a encontrar lo que te pertenece en todos los sentidos de amor, de abundancia, de todo, porque el hecho de que pongas una sonrisa y la compartas con alguien en la calle, porque lo que te decía, salva muchas vidas, y creo que el que estés aquí hoy compartiéndonos esto nos va a ayudar a salvar también a muchas mujeres que probablemente estén pasando por lo mismo, y que vean, o sea, te vean y que se vean a través de tus ojos. Es como, estoy viviendo esta realidad, sí se puede, o sea, sí se puede, o sea, echándole un chingo de ganas y teniendo la convicción de que lo vas a poder lograr, porque si no, es muy difícil, ¿no? Sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Mitch. Y pues este fue un capítulo más de Metamorfosis de Mujer a Mamá. Espero que lo hayan disfrutado. Si todavía no se suscriben al canal, suscríbanse. Hay muchas historias que de verdad a mí de pronto cuando los dicen es como de, ¡ay! Me dan ganas de llorar, y soy una persona que no le gusta ir. No es que no me guste, pero siento que son cosas como que muy sensibles, y de pronto si no estaríamos llorando las dos aquí como Magdalena. Pero suscríbanse al canal si creen que esto pueda ayudarle a algún ser querido, alguna amiga, alguna, no sé, alguna persona que esté viviendo y esté pasando por la misma situación. Compártanlo, porque creo que son historias que cambian la vida y nos ayudan a ver que sí hay salidas, sí hay soluciones, siempre y cuando queramos salir adelante por nuestros hijos y vivir por nuestros hijos, que eso me gustó también. Hay que vivir por nuestros hijos, hay que enseñarles que la vida es para disfrutar, que también a veces se sufre, pero pues es parte de la vida, o sea, todo tiene un porqué. Gracias, Mitch. Gracias a ti, Jackie. Nos vemos en el siguiente capítulo. Yes.